especial del teatro para mí es que es un arte de comunicación. Y lo ha sido durante muchísimas épocas, desde que nació. Los hombres de las cavernas necesitaron comunicarse a través de esa especie de teatro que tuvieron ellos. Y fue evolucionando a través de la historia de la humanidad como un arte que lo que pretende sobre todo es comunicarle algo de un ser humano a otro ser humano. Así es que el teatro es un arte de comunicación social, diría yo. Esta parte parece más amigable, vamos a aterrizar acá. Muy bien, pues el teatro implica entonces que todas las ideas, los conceptos, el significado de las palabras comiencen a encarnarse, a habitarse, a cobrar un cuerpo, una materialidad. ¿A dónde? En el espacio, en el tiempo. El teatro es un arte espacio-temporal. Bueno, el vínculo más estrecho entre literatura y teatro es que están ligados desde hace muchísimo tiempo. Las manifestaciones teatrales más interesantes y más importantes pudieron ser registradas a través de la literatura y al revés. La literatura provocó el hecho teatral. Y yo creo que eso las une, las emparenta, aunque en algunos momentos de la época del teatro se han desunido y cada una viaja por su lado, siempre han estado unidas, siempre se realiza una adaptación de un cuento, siempre se realiza una poesía teatralizada. El texto dramático es lo que normalmente asociamos o emparentamos con la literatura, porque ahí están las palabras. Y también, otra cosa muy importante, las acotaciones, donde los autores muchas veces señalan las acciones que ellos han imaginado y que de alguna manera quieren orientar al lector e incluso al director, sugiriéndole cosas fundamentales que después vamos a ver brevemente que el director va a tomar, a recrear, a interpretar o a cambiar incluso radicalmente. Porque entonces estamos hablando de un texto A, que es el texto literario, el texto con las palabras que están en el libro, y después, sobre todo en el teatro más contemporáneo, se desarrolla muchísimo más un texto B, que es el texto que se escenifica a través de los actores con normalmente una gran intervención de los conceptos y de la orientación y la coherencia que le brinda el espectáculo el director. Es verdad que hay teatro literario y es verdad que los tiempos cambian. Hasta hace un tiempo, en el siglo XIX y principios del XX, lo natural, entre comillas, era hacer el teatro tal y como lo había imaginado el dramaturgo, ¿verdad? Respetando absolutamente todas sus pautas, todas sus acotaciones. Casi que el dramaturgo se convertía en el dios del teatro, en el hacedor del teatro. Conforme fueron creciendo las demás artes teatrales, o más bien los demás signos que se utilizan en el teatro, conforme fueron creciendo, también el papel del dramaturgo empezó a ser un papel más, o sea, un lugar más al que se recurre en el teatro. Todas aquellas grandes parrafadas de los autores clásicos, ¿verdad? De sale por esta puerta, entra por esta, o sea, hay exageraciones incluso de autores que dicen el color del vestuario es este, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas se fueron superando en la medida en que el teatro se convirtió en un arte más moderno, más contemporáneo. El texto, la base, va a seguir siendo la que alguien pensó. Y la que alguien pensó, y lo digo en términos personales porque también soy dramaturgo, eso que alguien pensó, esa semilla que alguien pensó es fundamental, ¿verdad? Y yo soy de los que sostengo, a diferencia de algunos colegas, que sin ese elemento, llámese una idea, llámese un parlamento, llámese una poesía o lo que sea, o una obra de teatro, una escena, ese elemento es vital para que el director, los actores y el resto de los componentes del arte dramático lo puedan realizar. Pero sí es cierto que ha evolucionado muchísimo de un teatro muy literario, ¿verdad? Que se hacía casi que copiando la propuesta del autor, a un teatro que se aleja absolutamente y más bien lo niega, ¿verdad? Como es el teatro moderno. Han habido muchísimos movimientos
a lo largo de este siglo XX de teatro en el que se niega la palabra como un elemento fundamental. Y hay experimentos teatrales muy interesantes en ese sentido. Sin embargo, yo pienso que la palabra es muy poderosa. Con una palabra usted puede transformar a una persona, con una palabra usted puede transformar y cambiar la iconografía de los espectadores. O sea, yo creo que la palabra en el caso del teatro está volviendo. Los nuevos autores están recurriendo muchísimo a la palabra dicha de otras maneras sobre el escenario, pero siempre la palabra como un eje fundamental, y para mí es muy importante. Exista un texto escrito en el teatro, a pesar de que tiene que estar combinado con la acción, con la imagen, etcétera, como ya dijimos, es lo que brinda en gran medida significancia a la estructura que compone el espectáculo. Es lo que brinda una dimensión ideológica, las ideas que hay en ese espectáculo. Es lo que brinda un canal de comunicación crucial que muchas veces es muy polémico. Habíamos dicho al principio que nosotros somos lenguaje, de alguna manera metáfora, metonimia y formas de la literatura que tienen una analogía en cómo funciona nuestro cerebro, nuestro inconsciente, etc. Son los grandes descubrimientos del psicoanálisis, de la lingüística, de la filosofía contemporánea. Me tocó la dicha de adaptar varias cosas cuando empezaba a escribir. Adapté un cuento de Mario Benedetti lindísimo que se llama El Hotelito de la Rue Blomet. Me resultó muy interesante el ejercicio, y cuando tengo un reto como director también me toca adaptar teatro. Hay que buscarle la manera de que le lleguemos a nuestros espectadores de nuestro tiempo. Y un caso concreto de eso es el lenguaje, ¿verdad? Muchas veces el simple hecho, por ejemplo, de que la obra esté escrita en tú y que nosotros la pasemos al vos sin chabacanearla, ¿verdad? Ya eso es un elemento que acerca al espectador. El teatro es un arte vivo, crea en el instante del ensayo, de la representación, en el momento en el que entran todas estas disciplinas a converger, a dialogar con el hecho teatral. En ese momento se transforma, se convierte en algo totalmente diferente. Incluso para uno como dramaturgo es una gran sorpresa cuando entrega el texto al director y a los actores. Muchos directores te dicen, mira, no vengas, no te arrimes por ahora al ensayo, venite de acá a un mes, y vos vas y te das cuenta de que tu texto está siendo interpretado de otra manera, pero positiva. Yo creo que el crítico, digamos, más tradicional que pretende ver lo que escribió Shakespeare o lo que escribió Molière o lo que escribió Lope de Vega, nunca lo va a ver, ¿verdad? Porque no estuvimos en su tiempo, no estuvimos en los montajes que hizo Shakespeare, no estuvimos en los montajes que hizo Molière. Entonces es como relativamente absurdo, ¿no? Es como el ideal que ellos tienen en la cabeza de cómo se debe montar una obra, pero eso no existe en ningún lado. Se dice que hay tres razas de aguacate, la mexicana, la antillana y la guatemalteca. Y todas las demás son híbridos que la naturaleza creó. Miren, es un montón. Ustedes vinieron hoy aquí a ver teatro, performance y visual, ¿cierto? El lector común que tome una obra de teatro, pienso que puede también aportarle a ese mundo que se está retratando a través de la obra. Yo en eso trato también cuando escribo y cuando pienso que se va a publicar, intento que quede plasmado de alguna manera mi visión personal
también, o sea, mi puesta en escena que quede plasmada en la obra. Aunque, como dije antes, después llegue el director y lo cambie y transforme, creo que el lector también puede hacerse su propia idea, su propio mundo. Por supuesto que uno sabe que una obra de teatro no es igual en la literatura que en el escenario, pero creo que el lector puede hacerse su propia lectura, ¿verdad? Valga la redundancia, y puede jugar de director de alguna manera con la obra, ¿verdad? En el sentido de que la puede ver en escena en su propio pensamiento.